que tiene el Señor para nosotros esta mañana. Vamos a buscar el libro de Josué. El libro de Josué. Vamos viendo hace rato, ¿verdad? Viviendo con sabiduría en el libro de Efesios. Los días son malos, y pues acabamos de pasar el mes de la vergüenza, ¿verdad? Ya no es un día, ya lo agarraron de todo el mes de la vergüenza. Y para colmo, el domingo pasado hicieron una marcha que quieren hacer ya una marcha general de cada año, yo pienso, la marcha nudista. No sé si se enteraron, estuvieron ahí por varias calles del centro, ¿verdad? La Minerva y parte del centro, entonces desnudos por completo, que porque pues es algo natural y debe verse como algo natural. Yo estaba recordando a Adán y Eva cuando pecaron, y en su pecado, ¿verdad? Nomás estaban ellos dos solos y tuvieron pudor. Les dio vergüenza estar desnudos. Y estaban ellos dos solos, la pareja. Se está acabando el pudor, hermanos. Se está acabando el pudor. Esos sinvergüenzas están creciendo, ¿verdad? Están alimentando más, fomentando más la falta de moralidad y todo esto. Y nuestro mundo va en decadencia. El Señor se acerca. Sí, el Señor se acerca y esperemos la venida del Señor, que pues no nos deje ver cosas todavía más desastrosas, aparte de la violencia, las cosas que está pasando, ¿verdad? Señor, ven pronto. Josué capítulo 14, esto es extra. Esto es gratis. Josué capítulo 14. Dice el verso 6: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y las echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone,
de Jefone Ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Aquí tenemos a Caleb. Estaba buscando su significado, el nombre que significaba, y encontré entre sus significados, ¿verdad?, que decía que significaba perro, en la traducción. Significaba perro, o también significaba audaz, fiel. Audaz o fiel. Para no ofender a los perritos, ¿verdad?, mejor vamos a hablar del audaz, ¿verdad? De ser audaces. Audaz o fiel. ¿Qué es una persona audaz? Es aquella que es capaz de emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Otra vez lo voy a definir así, a decir otra vez. Es la persona que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Y Dios quiere que su iglesia sea una iglesia audaz. ¿Sí? Dios quiere que su iglesia sea una iglesia audaz, que sea una iglesia Caleb. El mundo tiene gente audaz para lo bueno, pero también para lo malo. Y hay mucha gente más audaz para lo malo que para lo bueno. ¿Sí? Está usando su audacia para lo malo. El creyente, ya les dije, tiene que hacerlo, ser audaz en lo que agrada a Dios, en lo que es bueno. Vamos a mirar las cualidades que tenía Caleb que lo hacen una persona audaz. ¿Qué tenía Caleb para que Dios lo viera como una persona audaz? Desde su nombre, que fuera esa persona audaz. Verso 8 nos dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. En el capítulo 13, por allá más o menos de Números, Moisés había solicitado a un príncipe de cada tribu para que fueran a investigar cómo estaba la tierra de Canaán. Antes de entrar allí, cuando llegaron a esta frontera de Cades Barnea, les dijo: vayan y tráiganos noticias de cómo ven esta tierra que está allá, que Dios nos ha prometido. Y entre estos escogidos de la tribu de Judá estaba Caleb. Caleb, de 40 años en aquel entonces, junto con los otros 11 príncipes, fueron a checar cómo estaba la tierra. Y dice que, verso 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. La nueva versión dice como con la franqueza que había en mí, como yo lo vi. Quiero que noten que ese sentimiento de Caleb y esa franqueza con la que estaba viendo, esa perspectiva con la que estaba viendo, no venían por su capacidad humana o por lo que él estaba viendo como humano, sino que venían porque él estaba siguiendo
a Dios. ¿Sí? Estaba siguiendo a Dios. Dios lo ve a Caleb como una persona audaz porque era un fiel seguidor de él. ¿Sí? Queremos que Dios nos vea como personas audaces para su obra. Tenemos que seguirle fielmente a Dios. Esa fidelidad de seguirle a Él, ¿verdad? Para Dios vale mucho. Muchas personas dicen, yo quiero seguirte, Señor. Aquel hombre, ¿verdad?, que tenía riquezas y dijo, Señor, yo te voy a seguir. Estaba joven. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y se puso bien triste. Empezó a contar todo lo que tenía. Me voy a quedar pobre. No. Y mejor se retiró. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Dios con fidelidad? ¿Verdad? Seguir al Señor requiere audacia y ser fiel al seguirlo requiere más audacia. Porque a veces decimos, sí, Señor, yo te voy a seguir, y empezamos a seguirle, y cuando nos damos cuenta de las cosas que vienen por seguir al Señor, entonces empezamos a rajarnos, empezamos a serle infiel a Dios. Su fe de este Caleb vino de su relación con Dios. Había una relación con Dios, ¿verdad? Y eso que él sintió en su corazón, esa perspectiva que él tenía de lo que estaba viendo allá, fue de la confianza, de la relación que tenía con Dios. Porque nuestra fe no crece así nomás por nomás. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Y cuando Dios nos manifiesta su voluntad, tenemos que seguirla, tenemos que obedecerla. Y para eso se requiere fe, se requiere audacia. Porque cuando Dios le dijo a Noé, prepara el arca, ay, Señor, se van a burlar de mí. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Cómo que va a llover si nunca, eso ni se conoce, ni nunca ha llovido, nunca va a ser la lluvia? ¿Qué hizo Noé? Nada más obedeció al Señor. Nada más lo obedeció. El Señor viene. Les dije, cuando nosotros decimos a la gente que el Señor viene, eso no es cierto, eso no es verdad, y nos empiezan a cuestionar y se empiezan a burlar a veces de lo que le estamos diciendo de la Escritura. Pero la fidelidad en seguir al Señor requiere audacia. ¿Sí? Requiere seguir, ¿verdad?, las acciones, no como la gente común, sino más allá de lo que la gente común hace. Entonces el creyente que es audaz va más allá de cualquier otro creyente, del creyente mediocre, del creyente del frío, del creyente que nada más quiere hacer poquito para cumplir con Dios y ya. El creyente audaz es un fiel seguidor de Dios, ¿verdad? Y vemos a Caleb, ¿verdad? Allí en el verso 8, él dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y en el verso 9, Moisés fue el que dijo, fíjense, vamos a leerlo. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Sí? Él dijo, yo seguí. A veces nuestras palabras pueden decir, yo hice, yo estoy haciendo, y nos elevamos mucho. Pero cuando ya otra persona hizo, en este caso un líder,
santo. Le estaba diciendo, tú seguiste al Señor tu Dios fielmente. Cuentan mucho. Pero vean el verso 14. Por tanto, Hebrón vino a ser de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Esto lo escribió el Espíritu Santo. Por tanto, también Dios estaba afirmando, confirmando la fidelidad de Caleb. ¿Sí? Cuando decimos que somos fieles a Dios y los hombres santos de Dios confirman que somos fieles a Dios, pero también el Espíritu Santo nos confirma que somos fieles a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Tenemos que ser fieles al seguir al Señor. Se requiere, hermanos, esa audacia también. Otra cosa que nos muestra Caleb, por la cual era audaz, verso 9 dice: entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. El verso 12: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. ¿Qué audacia tenía Caleb? Lo hizo audaz el que fue a reclamar la promesa de Dios a Josué. Josué, quiero reclamarte la promesa que Dios me hizo. Quiero lo que Dios me prometió. Dios le había prometido aquel lugar que había pisado su pie. Y ese momento llegó y va Caleb y le dice: Señor, Josué, acuérdate que fuimos juntos, quiero lo que Dios me prometió. Quiero lo que Dios me prometió. Conoció y reclamó la promesa de Dios. ¿Saben cuánto tiempo pasó para esto? Desde aquel momento que fueron allá y anduvieron 40 años por el desierto, empezaron a conquistar la tierra, y en esas conquistas se fueron 5 años, 45 años. 45 años recordando esa promesa, esperando esa promesa. Y va y le dice: quiero, Señor, que cumplas esta promesa. Estaba un hermano confesando, testificando de cómo duró 25 años orando por su familia en la carne, que no conocía al Señor, que no quería nada del Señor. Y oraba todos los días por la salvación de ellos. Orando constantemente, pidiéndole al Señor, hablándoles también de Cristo. Pero 25 años no se desanimó, y el Señor empezó a tocar el corazón de sus hermanos, de sus padres, después de 25 años. Señor, dice tu palabra que tú y tu casa serán salvos. Y cada día estaba recordando al Señor la promesa: Señor, tú dijiste en tu palabra que tú y tu casa serán salvos. Señor, toca el corazón de mi familia, toca el corazón de... Y empezó el Señor, después de 25 años, a tocar el corazón de ellos. Así que no nos desesperemos a veces cuando estamos reclamando la promesa de Dios,
No sé si puedan pasar 45 años. Pero a veces queremos que el Señor nos conteste la promesa ahorita. Ya, Señor, quiero la promesa que me diste ya. Si no, se me va a pasar. Quiero tu promesa ya. Y somos tan desesperados y dice, hey, espérate, te voy a enseñar paciencia entonces, ¿verdad? 45 años esperó Caleb para reclamar esa promesa. Reclame las promesas de Dios, hermanos, y espere el tiempo de Dios en ese reclamo. Pero sea constante, crea cada día la promesa de Dios. Entonces Dios quiere que seamos audaces en esto y pidamos, ¿verdad?, lo que Él ha prometido. Hay muchas promesas para nosotros en su palabra y nosotros solamente tenemos que ir a reclamarle al Señor: Señor, tú prometiste. Tu palabra dice: Señor, aquí estoy para que tú cumplas esa promesa en mí. Estaba Daniel orando al Señor: Señor, tú dijiste que cuando pasaran 70 años ibas a restaurar la nación de Israel. Ya pasaron 70 años. Restaura, por favor, la nación de Israel. Tú lo prometiste. Y Dios escuchó a Daniel. Porque Dios escucha cuando nosotros le hablamos de su palabra, ¿verdad? Lo que Él ha prometido. Dios nos escucha cuando nosotros le estamos pidiendo lo que Él quiere darnos, lo que Él está dispuesto a darnos. Vamos a ver del verso 12 al verso 15. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Que Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Arba fue un hombre importante, ¿verdad?, entre los anaseos, y por eso le habían puesto a esta ciudad Kiriat Arba, pero no le gustó a Caleb. ¿Qué era este lugar? ¿Dónde estaba ese lugar? Vamos a ver Números capítulo 13. Números 13. Dice el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios, de Moisés, y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habíamos reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Quiero que veamos que este lugar todavía estaba habitado por los anaseos cuando llegó Caleb después de 45 años. Este lugar, los anaseos,
eran hombres de grande estatura, eran gigantes. No sabemos qué tan gigantes, ¿verdad? Pero allá en 1 Samuel 17, cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat era como de 3 metros, era un gigante. ¿Verdad? Nosotros vemos a alguien de 2 metros y lo vemos gigante. Imagínense ya de 3 metros la altura de ahí del techo, un poco más arriba. Es enorme, ¿verdad? ¿Les da miedo a algún gigante a veces? ¿Hay algún gigante en su vida que le atemoriza? Hay muchos gigantes en la vida, ¿verdad? Que están causando problemas en nosotros, ¿verdad? Como estrés, salud, alguna enfermedad terminal o algún trabajo. ¿Qué es el gigante que está allí ocupando la heredad que Dios nos dio, la promesa que Dios nos dio? Bueno, ¿qué hizo Caleb? Fue por la promesa de Dios. ¿Sí? Este hombre era audaz y fue por la promesa de Dios. No importaba que fuera tierra de gigantes, ¿verdad? Él ya los había visto. Y él dijo, yo quiero esa tierra. Yo la quiero. ¿Sí sabes que algunas promesas de Dios tienen gigantes? Tienen gigantes. Y muchas veces por ver ese gigante, nosotros no queremos la promesa de Dios. Ay, es una gran responsabilidad, es un compromiso bien grande. No, pues, y nos queremos rajar. Queremos hacer, hermano, ¿por qué no hace este programa? ¿Se avienta usted, hermano? Vamos a orar, vamos a pensar. Como diciendo, pastor, haga el programa este también. La iglesia ocupa este programa también, mira, y ocupa este otro programa, pastor. ¿Sí? Pero también queremos hermanos que apoyen al pastor haciendo este trabajo, ¿verdad? Luchando contra los gigantes. Ahí está la promesa de Dios, pero a veces no la queremos tomar porque conlleva mucha responsabilidad, conlleva mucho trabajo. Caleb dice, dame esa tierra, dame esa tierra. No sé si se notó que tenía 85 años Caleb. A veces a los 20 años ya nos queremos rajar de los compromisos, de las cargas que vemos, de los gigantes que hay en nuestra vida. ¿Verdad? 20 años y ya nos queremos rajar. 20 años y no queremos sufrir por Cristo. 20 años y no queremos tomar una responsabilidad. Yo creo que la gente audaz es aquella que ha logrado mucho, ¿verdad?, en las cosas que ha hecho. Yo no estoy de acuerdo con el presidente, pero lo admiro por su audacia. Es un hombre muy audaz. Y no está tan grande, pero es muy audaz. Si yo fuera el presidente, hiciera esto, no hiciera eso. A ver, aviéntate de presidente, a ver si es cierto.
No decimos eso del jefe de personal que tenemos ahí en la empresa. Si yo fuera el jefe de personal, no, yo hiciera esto, deshiciera y... A ver, aviéntate de jefe. Que pues yo, si yo tuviera esta cantidad de dinero, si yo tuviera esto, yo hiciera y deshiciera, ¿sería cierto? Entre más responsabilidades tenemos, entre más dinero tenemos, más vamos a dar cuentas a Dios también. Entonces, a veces queremos algo, soñamos con una empresa, soñamos con un negocio, soñamos con un trabajo que sea bien remunerado. Pero si queremos esa remuneración, hermanos, tenemos que saber que hay también una gran responsabilidad. Hay un gigante ahí. Tenemos que enfrentarnos a ellos. Allá estaba el rey Saúl envidiando a David. David no estaba, todavía estaba, vamos a decir, en la parte joven de su vida, 20 y tantos años, y ya iba como capitán de los ejércitos del rey Saúl, llevándolos y trayéndolos de la guerra. Y cuando llegaban de la guerra, le cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y el rey Saúl se puso así receloso, porque dijo: caray, ¿por qué le dan los 10,000 a este David? ¿Y por qué a mí nada más me dan 1,000? Porque David todavía no era el rey, estaba ahí al frente peleando las batallas, enfrentándose a los gigantes. Queremos hacer real la promesa que Dios nos ha dado, hermanos, tenemos que enfrentarnos a los gigantes. Tenemos que enfrentar las batallas que el Señor nos da. Ahí está la promesa de Dios, ya está, ya se la reclamamos y queremos que el Señor nomás haga así. Ahí está, hijo. No te ensucies las manos, no batalles por nada. Pero no es así, hermanos. Los galardones se ganan. La salvación el Señor nos la dio por gracia, pero los galardones se ganan. Las batallas en la vida espiritual se ganan. Se ganan. Y tenemos que enfrentar todas esas batallas día con día. Día con día. Cuando llegamos, ¿verdad?, a pensar, bueno, pues es que si yo tuviera 20 años, acuérdense de Caleb. Caleb a sus 85 años seguía peleando sus batallas para alcanzar las promesas que Dios le había dado. Así que pidámosle al Señor fuerza también cuando lleguemos a esa edad. Y Señor, quiero seguir peleando batallas por ti. Quiero seguir peleando batallas por ti. Yo he conocido a estos Calebs audaces, a su edad a veces grande, peleando batallas por Dios. Estaba la hermana Toñita aquí un tiempo, muchos años duró sirviendo aquí como apoyando la obra. Ella venía casi desde el otro lado de la ciudad, allá por la 78 y Medrano. No sé los que han ido a Medrano,
¿A quién le gusta ir a Medrano por allá? ¿Sí? Con sus 20 años nos cansamos del calor y de que van llenos los camiones. ¿Sí? Y hay que transbordar. 1:30, 2 horas. Y ella se venía desde allá, desde la 78 hasta acá. Y estaba a tiempo. Llegaba a tiempo. Han sido pastores, misioneros que edades grandes, edades ya mayores, y siguen peleando la buena batalla. Siguen reclamando promesas de Dios y peleando por ellas para que Dios las cumpla. Acabo de conocer, ya lo había oído de él, pero lo acabo de conocer personalmente, en persona, a este hermano ya grande, ya pues, se jubiló, pero sigue sirviendo al Señor. Estuvo en Getsemaní un tiempo también. Me estaba mostrando lo que el Señor había hecho cuando estuvo ahí él administrando. Me decía: hermano, pídele a la iglesia que ore. ¿No sabes las batallas que ganamos cuando la iglesia oraba? ¿No sabes cómo Dios avivó la iglesia cuando la iglesia oraba? Pídele que ore. Pídele que no dejen la oración. Tomaré su consejo en cuenta y se los voy a compartir a los hermanos. Pero sí, tenemos que orar, hermanos. Orar es una de las batallas que a veces no queremos hacer. Señor, tú dices en tu palabra que tú lo vas a cumplir, así que ya no tengo que recordártelo. Tenemos que orar hasta que se cumpla la promesa de Dios. Tenemos que orar hasta que obtengamos a Hebrón ya conquistado para nosotros. Tenemos que orar y depender de Dios para que la obra de Dios siga adelante. Así que, hermanos, necesitamos gente audaz, cristianos audaces que estén dispuestos a seguir al Señor fielmente. Que cuando lleguemos allá el Señor nos diga: bienvenido, buen siervo fiel, pásale, entra en el gozo de tu Señor. Y no que se avergüence de nosotros y diga: ay caray, pues ya pásale, que sí, eres salvo por gracia. Pásale. Gente audaz que reclame las promesas de Dios cada día. Señor, tú prometiste esto para nuestra iglesia. Señor, tú estás prometiendo esto. Señor, te estamos pidiendo por esto. Señor, te estamos pidiendo, te estamos pidiendo, te estamos pidiendo, te estamos pidiendo. 3 veces al día, 4 veces. Pídale al Señor, pídale, pídale, pídale. Conozca esas promesas y pídaselas. No sus caprichos, no sus ocurrencias, sino las promesas de Dios. Como bien ya dijimos, por una relación con Dios. Cuando llevamos esa relación con Él, entonces vamos a conocer su voluntad. Señor, tú dijiste, tú dices. Y vayamos por ellas, hermanos. Mira, aquí está la promesa, pero tiene un gigante grande. No le hace: Señor, tú estás conmigo y yo lo voy a vencer. Yo lo voy a vencer. Estamos orando por esos baños, por renovar esos baños. No sé, para muchos dicen: eso es bien fácil. Pero un presupuesto que nos dieron era de 35,000 pesos.
$35,000 pesos. Pero ¿qué son 35,000 pesos para Dios? Para nosotros es un gigante, pero para Dios es nada. ¿Cuál es el gigante que tiene ahí? Vaya por él, hermano, con la promesa de Dios, vaya por él y derrótelo. Vamos a orar. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La gente está asustada porque vio a Goliat, todo el ejército de Saúl ahí asustado, porque vio al ejército de Saúl, perdón, al gigante Goliat. Pero aquel jovencito fiel al Señor creyó en la promesa de Dios y tumbó a ese gigante, se lo echó. Seamos fieles a Dios, hermanos, y Dios va a pelear nuestras batallas. Dios va a usarnos para grandes cosas en su obra. Si queremos que Dios nos use en grande, necesitamos ser fieles a Él. Yo sé, Señor, que estás buscando esa fidelidad en nuestros corazones. Mucho más fácil ser fiel al mundo, a los placeres, que a tu voluntad, Señor. Pero sabemos que en tu voluntad hay una satisfacción completa. En tu voluntad vamos a encontrar la verdadera paz, el verdadero sentir de la vida. Nos vamos a enfrentar a gigantes cuando hacemos tu voluntad, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros y vamos a poder vencerlos en el nombre de Jesús. Y vamos a poder ir tras las promesas, Señor, que tú nos das, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en tu obra, a seguir, Señor, adelante, a pesar de los gigantes que nos encontremos en el camino, porque sabemos, Señor, que tú los vas a derrotar. Gracias, Padre. Pedimos, Señor, tu misericordia por la salud del hermano Constantino, por la salud, Señor, también del pastor, también del hermano Fernando, para que el Señor se recupere del accidente. Consuelo, Señor, para los familiares del hermano que murió en ese accidente. Gracias, Padre. Fortalece a Obed también, Señor, y dale salud. En el nombre de Cristo. Amén. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia